Lope de Vega ha pasado a la historia por algo más que su genial obra literaria. Sus versos y sus biógrafos han dado testimonio de una vida amorosa, tanto caótica y desordenada. Son muchos los que no dudan en considerarle un sinvergüenza, un canalla, un engañador, coleccionador de mujeres, o como dicen mis alumnas, un golfo. ¿Pero acaso era Lope de Vega un mero Don Juan? ¿Un conquistador sin escrúpulos ni principios? Para Lope de Vega, vida y obra eran las dos caras de la misma moneda. Vivía para escribir y escribía para vivir. Este genial autor derramaba sus energías en sus escritos, con una intensidad que le llevó a cultivar todos los géneros de la época y a triunfar en el género teatral con su arte nuevo de hacer comedias, llegando a escribir hasta 400 piezas teatrales. Aunque se le ha tachado de improvisación y de descuido de las formas para satisfacer al pueblo, a su público, lo que es indiscutible es que Lope tenía una capacidad de trabajo, de sacrificio inusitada, que le llevó a hallar y perfeccionar una fórmula que agradaba a diferentes capas de la sociedad, uniendo lo oculto y lo popular y defendiendo el arte como fin en sí mismo, ya que, como dejó escrito, la poesía es vida y no doctrina. He querido que la comedia se parezca más a la vida, que los personajes sean como nosotros, que sufran y rían. Un verdadero adelantado a su tiempo. Lope fue uno de los primeros autores en alcanzar la fama y ascender socialmente gracias a su obra. También tenía una forma sistemática de editar y publicar su poesía, y además era uno de los primeros autores que convierta sus asuntos personales y relaciones amorosas en material literario, ya que Lope consideraba que para que sus poemas fueran realmente buenos tenían que ser auténticos, tenían que estar inspirados en una experiencia real. Y esto nos permite recorrer la vida sentimental y amorosa de Lope a través de sus poemas. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. En este soneto tenemos el componente fundamental para Lope, que es el verbo, es decir, la acción. El amor no entendido como un ideal abstracto, un anhelo imposible, sino algo que se tiene que experimentar para descubrir, algo en cuya práctica Lope va a ser precisamente todo un experto. Acabamos de ver la escena final de la estupenda película de Lope, protagonizada por Alberto Amán, en la que tenemos a Pilar López de Ayala interpretando a Elena Osorio y a Leonor Watling como Isabel de Urbina, los dos primeros grandes amores de Lope y las primeras que ocuparán un lugar privilegiado en su obra poética. Aunque ya en sus tiempos mozos Lope va a tener varias aventuras y se ganará a pulso su apelativo como volcán de las pasiones, la primera mujer con nombre propio que dejará huella en su vida y su obra será Elena Osorio. Lope nace en Madrid en 1563, en pleno auge del imperio de Felipe II, y pese a nacer en una familia de artesanos de orígenes muy humildes, tuvo la oportunidad de estudiar gracias a su pariente Miguel de Carpio, que tenía la esperanza de que Lope pudiera hacer carrera eclesiástica, y costeó sus estudios en los jesuitas en Madrid y posteriormente en la Universidad de Alcalá. No obstante, ya desde su primera juventud los líos de faldas le van a apartar de la vida religiosa y también de los estudios. Lope deja sin terminar sus estudios de bachiller para enrolarse en la Marina y con 20 años regresa a Madrid tras una campaña exitosa en las Azores. Allí López intentará ganarse el favor y trabajar para Jerónimo Velázquez, representante teatral que tenía su propia compañía y que era el padre de Elena Osorio. En su obra escrita
escribirá mucho más tarde la Dorotea, Lope dejará constancia de la impresión inicial que le provocó verla. No sé qué estrella tan propicia a los amantes reinaba entonces, que apenas nos vimos y hablamos cuando quedamos rendidos el uno al otro. A partir de entonces Elena aparecerá en sus versos como Filis, como Zaida, y Lope se encargará de desplegar sus sentimientos en sus poemas sin ningún tipo de pudor, lo que convertirá a la pareja en fuente de cotilleo de todo Madrid. Contemplando estaba Filis, a la medianoche sola, una vela cuya lumbre labrando estaba una coce, porque andaba en torno de ella una blanca mariposa. Tomóla en sus blancas manos y así le dice envidiosa: ¿a dónde tienes los ojos que de esta luz te enamoras? La boca con que la besas y el gusto con que la gozas. Quedará también plasmado en la Dorotea cómo, tras una historia imposible y apasionada con Elena, por el pequeño detalle de que ya estaba casada, ella le abandonará por un pretendiente con más posibilidades económicas, y Elena llegará a prohibirle incluso que le salude por la calle. Lope, que sería enamoradísimo de Elena, pasó por varias fases: negación, rebelión e intento de recuperarla, resignación y un amargo desprecio que le llevará a difundir versos de carácter difamatorio en los que no se corta un pelo en llamar a Elena a todo tipo de lindezas. Quiero leer unos versos que dedico a don Jerónimo Velázquez y a su honradísima hija, doña Elena de Osorio. Una dama se vende a quien la quiera. En Almoneda está, ¿queréis comprarla? Su padre es quien la vende, aunque se calla. 30 ducados pide, y falda entera de tafetán, seda o anafalla. Estos versos y otros todavía más horribles, en los que directamente se tacha a Elena de prostituta, causarían un gran revuelo en todo Madrid, y Lope será detenido y llevado a prisión, y antes de ser desterrado pasará 42 días en la cárcel de Madrid, que será el lugar en el que se afiance su siguiente gran amor. Isabel era una mujer de 20 años, de una familia honorable y acomodada, y hará todo lo posible por frenar la relación de su hija con Lope, sin conseguirlo, porque Isabel permanecerá fiel al autor y se escribirán cartas durante todo su cautiverio, hasta que justo antes de marcharse al destierro tienen un encuentro en el que Lope le da palabra de casamiento y la convence para irse con él a Valencia, con el pequeño inconveniente de que los padres denunciarán a Lope por rapto, lo que hará que los problemas de Lope con la justicia se agraven todavía más. Más tarde se casarán, ya debidamente. Isabel intentará convencer a sus padres para que quiten la denuncia, y mientras tanto Lope decide enrolarse en la Armada Invencible, y a la vuelta tendrá con Isabel su primera hija, Antonia. Lograrán la protección del duque de Alba y se terminarán estableciendo en Alba de Tormes, el lugar en el que Isabel contrajo una enfermedad que la mantuvo en cama a lo largo de un año, en el que Lope permaneció fielmente a su lado cuidándola. Y es que sentía hacia Isabel quizás no un ardiente amor, pero sí un gran cariño que se intensificó en esta recta final. Isabel muere finalmente al dar a luz a una niña que también moriría poco después, una doble tragedia que dejó a Lope totalmente destrozado y que le llevó a escribir dulces versos de lamento. Solo yo te acompañé cuando todos te dejaron, porque te quise en la vida y muerta te adoro y amo. Y sabe el cielo piadoso, a quien fiel testigo hago, si te querrá también muerta, quien viva te quiso tanto. Más tarde muere también su hija Antonia, y Lope se quedó viudo y sin sus niñas, y vuelve a la corte madrileña a probar nuevamente fortuna. Pero no os preocupéis por Lope, que sí lo pasó muy mal, pero no tardó en recuperarse de este duelo. No se sabe con certeza a cuál de las dos conoció primero, pero lo que sí que es seguro es que cuando Lope le propone matrimonio a Juana, ya estaba suspirando de amor por Micaela de Luján. Y es que Lope claramente toma la decisión de casarse con Juana por motivos prácticos. Juana era hija de un rico abastecedor de carne y pescado en Madrid, muy próspero en sus negocios y con varias y lujosas propiedades, que a pesar de negarse categóricamente a la unión, acabó accediendo al final. En el siguiente soneto podemos ver cómo el poeta sentía por Juana un sentimiento bastante diferente al que le inspiran el resto de sus amadas. Bien puedo yo pintar una hermosura y de otras 5 retratar a Elena, pues a Filis también, siendo morena, Ángel Lope llamó de nieve pura. Bien puedo yo fingir una escultura que disculpe mi amor y en dulce vena
convertir a Filene en Filomena, brillando claros en la sombra oscura. Mas puede ser que algún lector extrañe estas musas de amor hiperbóleas, y viéndola después se desengañe, pues si ha de hallar algunas partes feas, Juana, no quiera Dios que a nadie engañe, basta que para mí tan linda seas. En este soneto totalmente desidealizante tenemos que, a pesar de que Lope siempre suele transfigurar a sus amadas, convertirlas pues de Helena a Filis, Isabel es Lisi, pues Juana es Juana. No puede hacer ese esfuerzo de idealización porque siente que estaría engañando demasiado al lector, cosa que no es propia de poetas. Este matrimonio sin amor, o al menos sin pasión, por el que nadie daba un duro, se extendió durante 15 años hasta que Juana murió en 1613. Años en los que Juana tuvo que resignarse ante las aventuras de Lope, que cada 2 por 3 visitaba la ciudad de Toledo. Es allí donde Lope conoce a una bellísima actriz por la que volverá a sentir un amor tan ardiente que eclipsará totalmente a Juana y que le llevará a desatender sus obligaciones con su mujer legal. Era la alegre víspera del día, que la que sin igual nació en la tierra, de la cárcel mortal y humana guerra, para la patria celestial salía, cuando amor me enseñó la vez primera, de Lucinda en su sol los ojos bellos, y me abrazó como si rayo fuera. Lucinda, en sus versos, Micaela de Luján, en la realidad. Al principio se mostró reticente, pues cualquiera se resiste a tan sinceros como apasionados versos, y finalmente consiguió ser correspondido, y además el marido de Micaela tuvo el oportuno detalle de marcharse a las Indias, y Lope pasará largas estancias con Micaela en su casa, donde empezaron a nacer criaturas que se inscribían en el registro civil con el apellido del marido, que estaba en las Indias. Y un detalle curioso es que resulta que cuando el marido de Micaela muere en Perú, la noticia tarda en llegar a España y en ese lapso de tiempo pues había nacido otro hijo que también se inscribe con el apellido del difunto marido y pues que ya llevaba varios meses muerto. A la muerte de Micaela en 1612, los hijos de Lope más queridos que había tenido junto a ella, Lopillo y Marcela, se trasladan a Madrid uniéndose a la familia de Juana, que también moriría tiempo después, así como su hijo queridísimo Carlos Félix, y este cúmulo de hechos desgraciados le llevaría a refugiarse en la fe y atravesó una etapa de misticismo necesitado de perdón, de arrepentimiento y de poner orden en su caos existencial, y se ordenará sacerdote en 1614. No obstante, y pese a que probablemente Lope tuviera sinceros sentimientos religiosos y deseos de vencer la vida pecaminosa, en 1616 Lope conocerá al último gran amor de su vida, Marta de Nevares, y la conoce en una fiesta poética. Él tenía 54 años y ella 26, y llevaba 13 años casada con Roque Hernández, que en ese momento era amigo de Lope, hasta que, claro, él le roba a su mujer. Permanecerán juntos hasta que en 1632 Marta de Nevares fallece tras una temporada en la que se volvió ciega, sufrió depresiones, crisis nerviosas, melancolía, ataques de furia, y Lope le dedicará el siguiente soneto expresando el dolor por la pérdida de la mujer a la que probablemente más amó, o al menos a la que amó de forma más fiel y constante. Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena, aquella luz que fue mi gloria y pena y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa, que blandamente ardiendo en azucena me abrasa el alma de memorias llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, qué honor te puede dar mi sentimiento, en polvo convertidos sus despojos. Permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor mi pensamiento. Lope, que durante toda su vida ha sido un maestro, un genio a la hora de poner palabras a sus sentimientos, se queda finalmente mudo, sin palabras, ante probablemente el suceso más doloroso de su vida, al que le seguirían otros no menos dolorosos, que marcarían trágicamente sus últimos años. La muerte de su hijo predilecto, Lope Félix, y la huida de casa de Clarilis, hija de Marta de Nevares. Esto le sumiría en una melancolía y una tristeza de las que no se recuperaría hasta su muerte en 1635, aunque se dice que siguió escribiendo hasta el último día de su vida. Y antes de terminar este vídeo me gustaría
recogiendo la pregunta que hacía al principio, romper una lanza a favor de Lope, que está claro y como hemos visto en el vídeo, pues no era ninguna hermanita de la caridad, pero sí que es verdad que él amó de forma sincera a muchas de sus parejas y que, tal y como dice un famoso lopista, Felipe Pedraza, en una conferencia que recomiendo muchísimo que veáis porque es interesantísima, Lope no era tanto un Don Juan o un polígamo, sino un monógamo sucesivo. Y en definitiva, y tal y como yo lo veo, Lope, además de un superdotado intelectual, era un superdotado sentimental. Y gracias a su capacidad inusitada para amar, sentir y escribir, podemos seguir hoy disfrutando de su genial y maravillosa obra, que sigue viva, que podemos seguir nosotros viviendo, escuchando sus versos o yendo al teatro, donde año tras año se siguen representando muchísimas de sus obras. ¡Es Lope! ¡Es Lope! Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en futuros viajes literarios aquí en Sole Lecturas, mucho más que solo lecturas.